quiero recordarles o hacerles notar que están todos con el micrófono cerrado por el momento. Si hay gente que está interesada en hacer preguntas, por favor, mándenlas por chat y daremos un espacio para preguntar o les daremos permiso para hacer la pregunta. Les cuento desde ya que la charla va a estar grabada, y vamos a publicarla en nuestra página de YouTube. Y además, para que ya sepan también, dado a que hubo muchísima gente inscrita y hay solamente cupo para 100 personas, ya lo tenemos reservado al doctor Berger para repetir la charla el 5 de mayo a la misma hora. Va a ser el 5 del 5 a las 5. Sí, lo hicimos así muy prolijo. 5 del 5 a las 5. Sin más preámbulo, doctor Berger, por favor. Mire, ya estamos en 98 personas, así que yo dije que con 100 iba a comenzar. Ya estamos en 98. Esperamos. Bienvenidos a los recién llegados. Y Diego, por favor. Bueno, voy a empezar. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Bueno, voy a empezar. Parte de ustedes sí me conoce porque he estado en algunos de sus países. Como Evelyn me presentó, mi nombre es Diego Berger. Yo vine hace 31 años de Argentina para Israel para hacer una maestría. Yo terminé de estudiar Ingeniería Civil con orientación hidráulica en la Universidad de Buenos Aires. En el 89 vine aquí para estudiar una maestría que en definitiva me quedé para hacer también un doctorado. O sea, que me casé, mi mujer es brasilera, o sea que también para parte de América Latina. Y en definitiva me quedé haciendo doctorado y desde que terminé el doctorado en el año 96 trabajo en la Compañía Nacional de Agua de Israel que se llama Mekorot. O sea, lo que lo voy a presentar aquí más que todo es para mostrarles las diferencias o en qué le puede aportar, digamos, o cómo se puede aprender de la historia de Israel en lo que tiene que ver con recursos hídricos. Parte de ustedes vieron esta parte de esta presentación, por ejemplo, Enrique, parte de esta presentación la di también en Perú, en Lima, cuando fue en diciembre. Y en otros países de América Latina lo he dado durante los últimos años. O sea, pero vamos a comenzar de aquí. Bueno, entonces ahora en un momento voy a parar para que hagan preguntas. Ustedes pueden ir mandándole preguntas a Evelyn a través del chat y en un momento voy a parar y voy a empezar a contestar cuando sea necesario y al final también va a haber... ¿qué me está diciendo aquí? Bueno, voy a empezar entonces. A mí me gusta siempre poner en la primera lámina cuál sería el resumen de todo, por las dudas que alguien se haya quedado dormido. Aunque aquí, como la mayoría está con el vídeo encendido, voy a ver quién se durmió y también está grabado, o sea que va a ser no va a quedar bien. Entonces, lo más importante de todo es la gestión. La tecnología es solo una pequeña parte de toda la solución. ¿Y por qué digo eso? Porque todo el tiempo viene aquí a Israel gente, por ejemplo, especialmente para lo que se llama Water, que es una Water Technologies, que es una feria cada 2 años y vienen a comprar tecnologías. Dicen, ustedes son la Startup Nation, ustedes saben hacer tecnologías, tienen que ayudarnos vendernos algo para ayudarnos. Y lo que yo quiero explicar, y quiero que, por ejemplo, esto sea, salgan con esto de toda esta presentación, que lo importante no es la tecnología, lo importante es la gestión. Y otra cosa, no existen soluciones mágicas. O sea, de la misma forma que ustedes hacen una gestión de los recursos en sus casas, la misma forma que tienen que gestionar los recursos hídricos. Pero hay otra gente que está intentando entrar, Evelyn, no entiendo. Fíjate que hay gente que quiere ser admitida, pero ya llegamos.
Si no te vamos a tener que echar, Evelyn, va a ser muy triste. Repito, es la primera vez que yo hoy Nada, eso estoy no es. diciendo esto. Bueno, entonces la gestión, y eso es lo que quiero explicarles hoy, o mostrarles, no explicarles porque es algo que ustedes todos saben, es un reflejo de la educación que tienen y es un reflejo en realidad del valor del agua que un pueblo le da. O sea, que un pueblo le da el agua, ese es el reflejo de la educación que tiene. Solamente como un ejemplo, el Estado de Israel fue creado en el año 48 y la Compañía Nacional de Agua, que es la que yo trabajo, fue creada 11 años antes. O sea, existió una compañía de agua sin un Estado. Desde el año 48 en que fue creado el Estado de Israel, toda la compañía de agua pasó a ser pública. Es una compañía del Estado que pertenece al gobierno de Israel. Bueno, solamente para la gente que no tiene idea de dónde estamos, Israel es un pequeño país, solo 25.000 kilómetros cuadrados, y tenemos, digamos, la distribución de lluvias en el norte, en la parte de la frontera con Líbano, tenemos casi 1.000 milímetros por año, y en el sur, en la parte que, digamos, en la frontera con, aquí tenemos la frontera con Egipto, tenemos menos de 100 milímetros por año. Esa diferencia solamente en 400 kilómetros de distancia es parte de las características de la lluvia en la región, pero la segunda característica es que toda esa lluvia la tenemos en 4 meses. O sea, con muchos lugares del mundo tenemos una concentración grande de agua en un periodo de tiempo muy pequeño, y eso es lo que tenemos que ver cómo gestionarlo. Nosotros siempre decimos que Israel fue bendecido con la falta de los recursos hídricos. O sea, ¿y por qué digo eso? No es que digo que fueron maldecidos los países latinoamericanos por la abundancia, pero el hecho de que usted tiene una necesidad, o como nosotros decimos, la cultura de la escasez, es lo que en definitiva forja una cultura de gestión adecuada a los recursos hídricos. Y como vamos a ver después con el asunto del cambio climático, en definitiva, en muchos lugares del mundo va a pasar a tener menos agua de la que tenía en el pasado y va a ser necesario adoptar políticas de gestión. Bueno, solamente, todo el mundo sabe quién es Yuval Noah Harari, que es un escritor israelí que también es un filósofo. Y a mí me gusta esta frase porque que resume bastante el problema que hay. Ahora todo el mundo cree que entiende todo lo que existe y las historias y podemos entender todo de la internet, y nuevamente en este momento que estamos todo el mundo en casa con el problema del coronavirus, y lo que él dijo tiene mucha razón. En un mundo inundado por información no relevante, la claridad es lo que nos da poder. O sea, hay que entender qué es lo importante y qué es lo no importante. Y espero que después de esta charla pueda compartir con ustedes eso. Bueno, como les dije en un principio, la historia del agua en Israel y la historia de gestión de agua en todos lados es un problema cultural. Y yo siempre empiezo con esta foto. En el año 48, cuando se fue creado el Estado de Israel, enseguida los países árabes atacaron a Israel y la ciudad de Jerusalén estaba bajo sitio. De esta forma fue abastecida agua a la ciudad de Jerusalén en el año 48. Ustedes pueden ver con tanques, y esta es la ducha, pueden ver una pequeña ducha. Esto es como le explicaban a la gente cómo tenía que usar 10 litros de agua por día. ¿Y por qué lo presento aquí? Porque estamos hablando de educación y de cultura. En ese año 48 se hicieron estos folletos, o sea, como panfletos, donde se le explicaba a cada una de las personas cómo tenían que usar 10 litros de agua por día. Poner 2 litros de agua para beber de lado, parte de ese agua para cocinar, parte de ese agua para limpiar la vajilla, la limpieza final de la vajilla, y parte de ese agua usted no la tira. Después de usarla tiene que poner en otro recipiente con jabón para dejar esas vajillas en remojo durante la noche. O sea, no es que solo le explicaban a la gente cómo utilizar sabiamente esos 10 litros, sino que también se fundó lo que sería el reuso del agua. Aquí pueden ver todo el ciclo del reuso, hasta que al final el agua de aquí tampoco se tira, va para un balde que en definitiva va a ser o para limpiar el suelo o para ir para el vaso sanitario. O sea, y nuevamente, estamos hablando de hace 72 años. Así se le explicaba a la gente cómo tener 10 litros de agua por día, que era lo único que podía entender. Entonces, acá tenemos lo que lo voy a presentar, y nuevamente,
le voy a presentar cuáles son los 4 pilares del sector hídrico israelí y cómo fueron avanzando en el tiempo. El primer pilar es que la ley de la medición de las aguas del año 55, lo que dice que todo el agua abastecida y consumida debe ser medida, donde aquí está incluida también todo el agua que va para agricultura. Cuando yo hablo de esto en Latinoamérica, no voy a preguntarle a todo el mundo qué es lo que creen, pero lo que siempre me contestan dice, vos querés medir porque querés cobrar por el agua. Yo nuevamente le quiero decir que en el 55 el agua para agricultura era medida, o se empezó a medir, pero durante décadas el agua para agricultura no fue cobrada. Pero siempre se dijo, y cuál es la base de esta ley, es que lo que usted no mide no puede gestionarlo. Entonces, detrás de todo eso era entender cuáles son los recursos que tenemos para poder gestionarlos sabiamente. El segundo, fíjense que la segunda ley, el segundo pilar es la ley del agua, que fíjense que es 4 años después de la ley del agua. O sea, la primera ley era la de la medición, la segunda la ley del agua, que aquí dicen que toda la forma de los recursos hídricos pertenecen al público. Fíjense que no dice que pertenecen al Estado, pertenecen al público y deben ser administradas por el Estado para el bien de todos. Fíjense que algo que es una ley que es muy parecida a que existe en otros lugares del mundo. Lo que tiene de aquí de especial es que acá estamos hablando de toda la forma de los recursos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, por ejemplo, el agua de efluentes tratados ya fue considerada en ese momento como un posible recurso. Entonces, todo ese tipo de recursos ya existen y son considerados como un bien público, y entonces no hay un problema legislativo para ver después cómo puede ser reutilizado. El tercer pilar, después voy a entrar en cada uno de estos para explicar, es que aquí existe solamente un responsable. Existe una sola autoridad del agua, y del año 2005, y no hay más responsables por eso, y después van a ver cuál es el organigrama. Y el quinto es que el sector hídrico es autofinanciable. No tenemos ningún presupuesto estatal. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero fue explicar, el segundo, la ley del agua. Como dije, todos los tipos de agua pertenecen al público y el Estado lo debe administrar para el bien de todos. Y entonces solamente le quiero mostrar aquí 2 cosas. Primero, lo que ven aquí, este es todo el mapa de Israel, que en azul tenemos lo que sería el acueducto nacional. Es un proyecto que lleva agua desde el norte del país, donde tenemos más lluvia, hacia el sur, en donde tenemos más sector agrícola y menos lluvia. Solamente para que entiendan, en este lugar del país llueve alrededor de 200 milímetros por año en 4 meses. Cuando se construyó la última parte de este acueducto, en el año 64, el costo de ese proyecto fue un 5% del PBI de Israel en esa época. Estamos hablando de un proyecto que el 80% del agua era para agricultura con un precio muy alto, y para agricultura que en definitiva no iba a pagar por ese agua. ¿Y por qué lo digo eso? Porque es parte de cómo se formó y cómo se construyó la confianza entre el gobierno y el sector agrícola de Israel. ¿Está bien? Otra de las cosas que les quiero mostrar aquí, después vamos a entrar más en más detalles, en Israel se reutilizan el 89% de los efluentes a partir del año 89. Le voy a mostrar el proyecto de Tel Aviv, cómo se hace, pero sobre ese 85% que es reutilizado, eso significa casi la mitad del consumo agrícola. O sea, el 45% del consumo agrícola nosotros lo abastecemos con agua de efluentes tratados. Entonces, solamente para que entiendan eso, el agua de los efluentes tratados, nosotros lo tratamos con lodos activados, y luego de ser tratado es inyectado dentro del acuífero. Ese agua permanece dentro del acuífero durante entre 4 y 8 meses, depende de cuándo fue inyectada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos produciendo aquí alrededor de 400.000 metros cúbicos por día de efluentes tratados que son inyectados. La ciudad está produciendo todo el tiempo eso. El problema es que la agricultura no lo necesita durante todo el año. Entonces el acuífero tiene dos objetivos. El primero es terminar el tratamiento del agua, que aquí son efluentes secundarios que son inyectados,
entonces el tratamiento pasa en toda la parte del acuífero no saturado, y parte es también para poder almacenar ese agua durante el tiempo en que la necesitamos. Entonces el agua que es bombeada de aquí, en definitiva, después de todo el tratamiento, es considerada como ocasionalmente potable. ¿Por qué es ocasionalmente potable? Porque no está de acuerdo todo el estándar de agua potable, ya que nosotros no removemos todos los nutrientes. O sea, ¿por qué no removemos los nutrientes? Porque ese agua con nutrientes es mejor para la agricultura. ¿Está bien? Y aquí pueden ver, nosotros tenemos 6 campos de infiltración. Alrededor de cada uno de los campos de infiltración tenemos pozos de observación y pozos de producción. O sea, el agua después de los efluentes, después de ser tratados con tratamiento secundario, es inyectado en estas 6 campos de infiltración. Y nuevamente, cada uno de los campos de infiltración está rodeado por pozos de producción, porque nosotros bombeamos más de lo que inyectamos, ya que no queremos que ese agua se mezcle con el agua natural del acuífero. Esa es la idea. Bueno, y nuevamente nosotros inyectamos 135 millones y en definitiva nosotros bombeamos 160 por año. Bueno, y esto solamente para que entiendan cómo es. De los 850 millones que abastecemos el agua potable de la ciudad, los efluentes, nosotros tenemos pérdidas muy bajas dentro de las redes, está alrededor el promedio de todo el país está alrededor del 12%, entre el 10 y el 12%. Las ciudades grandes como Tel Aviv o Haifa tienen alrededor del 7%, pero por eso los efluentes brutos tenemos más o menos 2/3 de lo que estamos abasteciendo. Sobre estos efluentes brutos, parte son tratados como efluentes terciarios, lo que es un uso irrestricto en agricultura, y parte son para uso, o para efluentes secundarios, lo que tiene un uso restricto en agricultura. Lo que les quiero mostrar aquí es que no es necesario tratar todo al mejor nivel o a la mejor calidad, porque las necesidades son muy variadas. O sea, para cada tipo de agua nosotros podemos tener un tipo diferente de consumidor o un tipo diferente de parte agrícola que pueda utilizar ese agua. O sea, en definitiva estamos reutilizando 85% de ese agua. Y aquí lo que les estoy mostrando es, después de que empezó la medición del agua, no sé, la ley fue puesta en el año 55, las primeras mediciones que tenemos de uso, o sea, de consumo, son del año 58. Y aquí pueden ver en verde es el consumo agrícola, como sube y baja de acuerdo a cuánta lluvia teníamos. Aquí en azul es el consumo doméstico, que va en paralelo más o menos con el negro. Aquí es la población de Israel, que empezó con el comienzo del Estado de Israel, era 800.000 personas, menos de 1 millón, ahora estamos en 9 millones de personas, y aquí en azul tenemos el consumo total. O sea, lo que ustedes pueden ver aquí es que la agricultura más o menos todo el tiempo consumía la misma cantidad. La misma persona que construyó el acueducto nacional, que era uno de los ingenieros principales de Mekorot, fue una de las personas que cuando empezó a ver todos estos datos, vio que en definitiva los recursos eran limitados. Esa persona, Pinchas Sapir, fue no solamente el constructor del acueducto nacional, sino que al ver lo que estaba pasando con estos datos, se dio cuenta que había que ser más eficiente con la irrigación, y fue una de las personas que inventó el riego por goteo. O sea, él veía, viendo estos datos, vio una oportunidad de cómo llegar a ser más eficientes. ¿Está bien? Y esto es como ven la distribución, estoy corriendo, la redistribución del consumo agrícola, lo que venía desde el año en que empezamos a reutilizar. ¿Está bien? En el año 89 utilizamos 1.200 millones de metros cúbicos por año, de los casi todo era agua potable, que ven aquí en azul, y en verde es el agua reutilizada. Ustedes pueden ver que en los últimos años, ya en el año 2017, el agua reutilizada es mayor que el agua potable. Estamos en un 45% de agua reutilizada, 42% agua potable, y el resto que ven aquí en rojo sería agua marginal o agua salobre. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos al tercer pilar. El tercer pilar es que tenemos una gestión centralizada. Un solo responsable. Yo conozco la situación en muchos lugares de América Latina,
y cómo era aquí en Israel antes de tener esta situación. En Israel teníamos lo que era la Comisión del Agua, no la Autoridad del Agua. La Autoridad del Agua, o sea, la Comisión del Agua hasta el año 2015, lo que podía hacer, podía definir cuánta agua utilizar de cada uno de los recursos hídricos disponibles, que es muy parecido a lo que existe en distintos lugares de América Latina. La única diferencia que en el año 2005 dijo que, por ejemplo, hasta el año 2005, el agua que decía, por ejemplo, que iba para el consumo doméstico, el que fijaba el precio sobre ese agua era el Ministerio del Interior, y sobre el agua que iba para agricultura, el Ministerio de Agricultura. A partir del año 2005, el único responsable por definir todo eso es la Autoridad del Agua. El director de la Autoridad del Agua, o sea, los precios, que es una parte muy importante de una herramienta de gestión, está incluido dentro de lo que puede hacer el director de la Autoridad del Agua. Entonces, ¿cómo fue para convencer? Como ustedes saben, cuando yo explico esto en muchos lugares, me dicen, no, es imposible porque hay muchas presiones políticas, lo que yo llamo hidropolítica, y es imposible poder sobre un mismo techo a todas las personas que tienen que ver con agua. Lo que se hizo aquí después o sea, se estuvieron matando, digamos, luchando, pero en definitiva lo que cada uno de los ministerios que tienen algo que decir sobre agua, con el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Infraestructura y Agua, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente o de Finanzas, cada uno tiene un voto dentro del directorio de la Autoridad del Agua. O sea, ellos no pueden decidir, son solo parte de la forma en que se toman decisiones. Pero tenemos el director o el jefe del directorio es el director de la Autoridad del Agua, que en definitiva es el único responsable. Nuevamente, cada uno de los otros ministerios tiene solamente un voto dentro del directorio. Y eso es algo que dio posibilidad de poder empezar a hacer, como digo, a refinar todo lo que sería la gestión de los recursos hídricos en Israel. Abajo de la Autoridad del Agua tenemos Mekorot, que nosotros somos la Compañía Nacional de Agua. Nosotros abastecemos agua a nivel de la entrada de las ciudades y todo el agua para agricultura. Dentro de cada ciudad tenemos cooperativas que abastecen dentro de la ciudad. Estas cooperativas no son privadas, son totalmente públicas. Hasta el año 2005, dentro de la ciudad, el que abastecía el agua era la municipalidad en sí, pero ahora van a ver por qué fue separado, que eso tiene que ver con el cuarto pilar que tenemos ahora. El cuarto pilar es que el sector hídrico israelí es autofinanciable, o sea, no existe un presupuesto estatal que sea destinado para eso. ¿Y qué quiere decir? Que todo lo que nosotros ganamos viene del precio del agua. Este precio del agua es uniforme en todo el país, para el uso doméstico y para el uso agrícola. Todos los costos se dividen por la cantidad de agua que es abastecida, donde también dentro de ese costo se incluye el desarrollo de los proyectos futuros. O sea, no existe ningún tipo de subsidio. Es la única forma de ser más eficiente con la distribución. Solamente para que entiendan, la composición del precio del agua del año 2019 entra. Nosotros como compañía Mekorot es 20% de todo el precio, las cooperativas son el 45%, nosotros aquí tenemos plantas de desalinización, que las plantas sí son privadas, lo que sería BOT, Build Operate Transfer, ellos nos venden el agua, pero de acuerdo digamos, a lo que la Autoridad del Agua les permite. Existen contratos muy rígidos con cuánta agua tienen que producir cada día, cuánto es lo que pueden variar de esa producción y cuáles son los precios. O sea, está muy regulado. Las grandes plantas desalinizadoras, que estamos hablando alrededor de 100, 150 millones de metros cúbicos por año, y ahora va a haber una que va a tener casi 350, todas son de esa modalidad. Tratamiento de efluentes, o sea, estoy hablando, este es el precio del agua para uso doméstico. Los tratamientos de efluentes también están incluidos dentro de ese precio, o sea, el precio del agua para el consumo doméstico incluye hasta el tratamiento de los efluentes con un nivel secundario. Y lo que ven aquí es cuánto es el precio.
empecemos con el uso doméstico. Nosotros pagamos $1.90, que ven aquí, esto está incluido el IVA. Esto es para una cantidad básica de 3,5 metros cúbicos por persona por mes, aunque la cuenta de agua es bimestral, o sea, sería 7 metros cúbicos por persona por bimestre. Si se consume más de esa cantidad por persona en una casa, ya estamos saltando para $3.40 al metro cúbico. ¿Está bien? Para la agricultura, el precio estamos en 76 centavos de dólar para agua potable, para la cuota que tiene un agricultor. Si usa hasta un 10% más de la cuota, va a pagar 1.20, y si usa más del 10% de la cuota, va a pagar más del doble, estamos hablando de $2 por metro cúbico. Este es el agua de Shafdan, es el agua que le mostré antes cómo se hacía soil aquifer treatment, el agua que nosotros inyectamos dentro del acuífero. El precio de ese agua es 37 centavos, o sea, es menos de la mitad de lo que cuesta el agua potable, pero si usted usa más de su cuota, va a tener que pagar casi como para el agua potable. O sea, esa es una forma de regular. Y tenemos también fluentes de distintas calidades, que pueden ver que los precios son diferentes, y nuevamente, si es para uso irrestricto o uso restricto, son diferentes los tipos de cultivos que se pueden hacer. Nuevamente, cuando se convenció a los agricultores a utilizar este agua de reuso, fueron tres cosas que se los convenció. La primera fue el precio. Y se le dio más agua, se le dijo, mire, yo te doy, tú tienes una cuota de 100 metros cúbicos, yo te doy un 20% más, 120, pero con un precio menor. Y así fue como se fue cambiando esas cuotas de la agricultura. La segunda era que ese agua tiene nutrientes, como les dije antes, entonces los agricultores van a tener que gastar menos dinero para fertilizantes. Y la tercera es que yo le puedo garantizar ese agua. ¿Qué quiere decir que le puedo garantizar ese agua? Que le puedo firmar un contrato para darle ese agua, porque como es agua de fluente, si yo le abastezco agua a la ciudad, le puedo garantizar que ese agua va a estar o sea, que se la puedo abastecer. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuánto es el valor de tener agua asegurada? Si usted es un agricultor y sabe cuánta agua va a recibir, cuál es la calidad y cuál es el precio, usted va a cultivar lo que es rentable. O sea, aquí no existe una política de decirle a cada uno qué es lo que tiene que cultivar, sino que cada uno va a cultivar lo que crea que es rentable y que puede exportar o para consumo interno. Bueno, entonces, lo que estamos hablando de esta estructura de precios uniformes es lo que incentiva y posibilita la introducción de nuevas tecnologías. O sea, ¿por qué? Porque la tecnología no es pagada por un solo consumidor, es pagada por todo el sector hídrico. Lo segundo, podemos incluir recursos hídricos más caros. Yo veo en algunos lugares de América Latina que quieren construir una planta de desalinización y los habitantes de esa ciudad van a tener que pagar por eso, cuando en realidad no tienen por qué. Yo creo que no hay que penalizar a la gente que vive en un lugar que los recursos hídricos son más escasos. Entonces, en este caso, usted puede incluir, como fue en Israel, recursos hídricos más caros, porque nosotros estamos como prorrateando o, digamos, dividiendo ese recurso entre todos los que van a pagar. Y lo tercero, que no es menos importante, nosotros tenemos acceso a dinero más barato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad de pagar, como casi el 30% del dinero que nos entra es para hacer nuevos proyectos, es alrededor de más o menos unos 350, 400 millones de dólares por año. Cuando necesitamos más dinero para hacer proyectos, nosotros vamos a los bancos y ellos nos prestan con digamos, un interés muy bajo porque tenemos capacidad de pago. Y eso es algo que en definitiva llega al precio del agua. Por eso se hizo ese tipo de sector hídrico cerrado, y nuevamente hasta el año 2005, cuando las municipalidades abastecían y recibían dinero para abastecer agua dentro de las ciudades, ustedes saben cómo es, que en todo el mundo es lo mismo. En realidad ese dinero lo usaban para cualquier cosa, pero no exactamente para mejorar las redes de distribución. Entonces podían, digamos, arreglar la luz o arreglar los baches en las calles, pero no
invertían para disminuir digamos, las pérdidas dentro de las redes. Nada más como un comentario, en el año 2005 es también cuando se empezó a hacer, cuando se hizo toda esta redistribución o reestructuración del sector hídrico, se empezó entramos en la era de la desalinización en gran escala. O sea, las grandes ciudades y toda la red de agua potable, casi el 75% del agua ahora es agua desalinizada. En ese momento se fijó que la máxima pérdida dentro de la red para poder introducir agua desalinizada tiene que ser el 15%. No más que eso, porque en definitiva si no estaríamos poniendo agua dentro de la red y parte de ese agua, el 15%, o digamos, si tenemos una pérdida del 50%, el 50% de ese agua se va a ir al acuífero. Es muy bueno intentar, digamos, recargar el acuífero, pero con agua de desalinización, que nos puede costar unos 75 centavos de dólar al metro cúbico, es un poco caro. Entonces, a nivel o sea, a nivel financiero, el Ministerio de Economía fijó en ese momento que la pérdida no podía ser más de un 15%, lo que yo también veo como un límite ético. Nada más le quiero decir que desde ese momento, como las cooperativas tienen que invertir, todo el dinero que entra a través de la cuenta de agua no puede ser invertido en nada que no tenga que ver con el sector hídrico, entonces las pérdidas del agua dentro de las ciudades fueron reducidas de un 15% a un 10%. Estamos hablando en 15 años. Pero hay de dónde tener ese dinero para poder solventar ese tipo de actividad. ¿Está bien? Bueno, yo sigo. Entonces lo que quiero que entiendan... Y después aquí hacemos ¿hay alguna pregunta por el momento, Evelyn? No se durmieron todos. No sé. Si se durmieron, están muy callados. Hay 100 personas que están calladas. Después de esta... Lo que quiero entender es que el sector hídrico es dinámico. Por eso no podemos... ¿Hay alguna pregunta? No estamos hablando de leyes y no estamos hablando de una filosofía de gestión. Por ejemplo, el decir que el dinero que se recauda dentro del sector hídrico tiene que cubrir todos los costos y tiene que cubrir el desarrollo futuro, es una filosofía. Nadie dice cuánto tenemos que dejar para el desarrollo futuro. Cada vez necesitamos menos dinero porque estamos haciendo más obras. Pero en definitiva, estamos fijando una filosofía. Y nuevamente una cosa para que entiendan, en casa nosotros somos 5 personas, yo pago por la cuenta de agua $50 cada bimestre. O sea, estamos hablando de $25 por mes para una familia de 5 personas. O sea, ¿por qué puede ser tan eficiente? Porque las pérdidas son pocas y entonces todo el dinero que se invierte, en definitiva, va para disminuir el precio del agua. Vamos a ver qué tenemos ahora. Pues después de esta hacemos preguntas. Entonces, en base a esto, la distribución de los recursos hídricos en los años 2005 era de esta forma. 70% era agua natural, 15% agua cloacal tratada y solamente un 5% de agua de desalinización. En el año 2020 ya estamos en solamente la mitad del agua que estamos abasteciendo es agua natural, 20%, o sea, el mismo orden de magnitud, estamos entre agua residual tratada y reusada y agua de desalinización. ¿Está bien? Y si nosotros vemos qué es lo que va a pasar con el plan maestro, por ejemplo, de Israel, hasta el año 2050, la recarga natural aquí va a disminuir en el tiempo, cada vez vamos a tener menos agua. Esto es lo que necesitamos el agua porque la población aquí va aumentando en 1,8% por año. Entonces vamos a necesitar más agua, entonces los efluentes van a ir creciendo y lo único que nos puede, digamos, cerrar esa diferencia es la desalinización de agua de mar, que va a ir aumentando y ustedes pueden ver que en el año 2050, ahora estamos desalinizando 630 millones, en el año 2050 vamos a estar desalinizando 1.400 millones de metros cúbicos. O sea, para que entiendan, las plantas promedios aquí son de alrededor de 100 millones, 120 millones de metros cúbicos por año. O sea, aquí estamos hablando de aumentar varias plantas en los próximos 30 años.
Bueno, entonces hacemos las preguntas al final. ¿Hay alguna pregunta, Evelyn? No, en serio. Diego, sí, hay. ¿Sí? Bueno. Sí, de paso la saludo con un beso grande a Lilia. Lilia es del Perú, y pregunta cómo se recargan los acuíferos. Y bueno, lo que mostré depende de qué tipo de recarga se hace. Lo que le mostré era recarga de acuífero con aguas, con aguas de fluentes tratados, pero no es para recargar, es para, como parte del tratamiento. Nosotros no recargamos acuíferos solamente para mejorar la calidad o digamos, las características hidrológicas del acuífero. Pero o cargamos o con campos de infiltración o con pozos de inyección, que pueden ser también duables, o sea que pueden ser utilizados para inyección y para bombeo. Sí. Otra. ¿Quiere que vean el chat o no? Espera, hay muchas preguntas. O sea, vamos a hacer una cosa. Voy a terminar con este resumen, que nos falta mucho, y hacemos todas las preguntas al final, Evelyn. Porque por lo menos quería garantizar que la gente no se durmió. Entonces, la gente no se durmió hasta ahora, entonces pueden esperar 5 minutos y terminamos con toda la presentación y hacemos todas las preguntas. ¿Te parece? Te cuento que hay muchos mensajes de que no, de que están todos despiertos. Están todos despiertos, o sea, por lo menos escriben ahí ZZ que están durmiendo. Bueno, entonces ahí vamos a empezar con el resumen. El resumen no es solamente una lámina, son varias láminas. En resumen, para poder gestionar los recursos como se debe, hay que conocerlos o estudiarlos, por eso teníamos esa ley de la medición. Hay que definir los objetivos del sector y hay que definirlo en forma bien clara. Solamente le quiero explicar algo. Cuando un año antes de que se fundó el Estado de Israel, David Ben Gurión, que era iba a ser el primer ministro de Israel, se encontró con la gente de ingenieros de Mekorot. Estamos hablando de un año antes del Estado de Israel, en el año 47, 2 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en donde se sabía que iba a tener que venir mucha gente a vivir aquí en Israel, en este área. Entonces él le dijo, yo necesito agua para 5.000 kilómetros cuadrados de agricultura. Ustedes tienen que dar la solución. O sea, en eso se resumen las palabras. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque acá tenemos a alguien que tiene una visión muy clara de qué es lo que necesita el sector hídrico, y él le dio carta blanca para que haga lo que sea necesario. Y por eso cuando yo les estaba explicando que la ley del agua es para el bien de todos, es algo que no es obvio, porque en muchos lugares vemos la lucha entre diferentes lobbies. Hay que poner, y es algo que es claramente poner a gente capacitada para que gestione los recursos para el bien de cada uno, o sea, para el bien de todos, tomando en cuenta cuáles son las necesidades de cada uno de los sectores. ¿Está bien? Hay que planear a corto, medio y largo plazo, es fundamental. Nosotros nada más como ejemplo, yo coordino los proyectos en el exterior de Israel y estamos haciendo planes maestros en 2 lugares de la India en donde tienen problemas de gestión. Entonces le estamos reestructurando todo el sector hídrico y haciendo un plan maestro para tomar en cuenta cómo tienen que gestionar los recursos hídricos hasta el año 2050. Hay que reducir la incertidumbre. Quiere decir reducir la incertidumbre. Todo el plan, la planificación es para reducir la incertidumbre. Y nada más, como ejemplo, cuando nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con cambio climático, nosotros vemos que en el futuro va a haber lugares del mundo que van a tener más lluvia, otros que van a tener menos, pero lo que es algo que en todos los lugares del mundo sí va a existir, va a aumentar la variación interanual de las lluvias. O sea, siempre va a haber lo que nosotros decimos la variación o varianza, bueno, me faltan algunas palabras en español, la varianza, o sea, en promedio va a ser la misma cantidad, pero vas a tener una gran variación, va a haber un año o 3 años con grandes excesos, inundaciones, y después va a haber 5 años de sequías, cuando en promedio tenemos la misma cantidad. Entonces, eso nos hace, o sea, nos demuestra la necesidad de tener buenas, digamos, reglas para poder gestionar los recursos, que es lo que es básico y lo que nosotros, digamos, estamos trabajando en todos lugares. Hay que implementar políticas claras. Cuando la gente sabe de qué se trata las políticas,
apoya eso. Hay que implementarla gradualmente, explicando por qué se hace. Y quiero que esto no tiene nada que ver con lo que es socialización. O sea, yo sé lo que quiere decir socialización en América Latina y no es lo que es esto. Yo quiero saber todo lo que necesita la gente, pero en definitiva los que tienen que decidir es la gente capacitada. O sea, la gestión de los recursos hídricos es centralizada, no está hecha por los consumidores, sino por la gente que tiene capacidad para gestionarlo. Hay que educar. Y eso es fundamental porque el consumo de agua tiene que ver con la educación que tenemos. Hay que capacitar, y es una de las cosas que falta en el mundo, gente que tenga idea de cómo gestionar los recursos hídricos. Y hay muchas áreas de, por ejemplo, hidrogeología, casi no existe. La gente que estudia hidrogeología o geología se va a trabajar en petróleo, en minería, y en agua no. Y es fundamental poder entender y capacitar gente que se quede dentro del sector hídrico. Y otro que es muy importante es ejecutar. ¿Por qué hablo de ejecutar? Porque he visto en América Latina, en África, en Asia, la mayor concentración de estudios de factibilidad del mundo. He visto proyectos que lo único que hacen son estudios de factibilidad, pero nunca se hacen. Y nosotros en Israel somos mucho más pragmáticos. Decimos que el enemigo del buen proyecto es el excelente proyecto. O sea, hay que ejecutar, porque si estamos siempre buscando el excelente proyecto, nunca lo vamos a terminar. Entonces, como resumen del resumen, nosotros tenemos otros tres pilares. Uno sería la cultura del agua. En Israel, la cultura del agua, de la escasez, fue la que influenció en tener políticas de gestión, una política pública de gestión centralizada, y esa política pública durante estos 70 años crió o educó gente en esa cultura de la escasez que fue realimentada a través de esa educación. Cuando en definitiva todo esto tiene que ser articulado o está basado entre la confianza entre las partes. O sea, si el lobby agrícola y la gente no cree que el gobierno y que los gestionadores de los administradores de los recursos hídricos hacen lo que tienen que hacer por el bien de todos, entonces es un problema porque no se puede avanzar. Entonces, cuando hablé, nada más quiero hacer son las últimas, antes de terminar, son 2 minutos. Cuando hablé en Lima en diciembre, aquí Enrique también debe estar escuchando, me dijeron que querían decir cuál es el desafío que yo veo en América Latina para el futuro. El primer desafío es acabar con la ilusión de que existen soluciones mágicas o instantáneas. O sea, todo el mundo sabe, si a usted le dicen cómo tienen que gestionar la economía de su casa, todos saben, pero cuando llegan a alguna posición de gobierno, creen que la gestión de los recursos financieros de un gobierno es muy diferente de la gestión de una casa, cuando en definitiva sabemos que no tiene que salir más de lo que está entrando. Bueno, nuevamente, con los recursos hídricos también, no hay soluciones instantáneas y los cambios tienen que ser cambios de fondo. La segunda, por ejemplo, cuando yo preguntaba que tenía que hacer un cambio de fondo, todo el mundo me decía, sí, yo podría hacerlo. Entonces le preguntaba, ¿y qué es lo que necesitas para hacer un esfuerzo sabiendo que posiblemente no verás los frutos del mismo? ¿Y por qué hablo de esto? Nosotros estamos haciendo un plan maestro en Punjab, el norte de la India, donde el primer ministro es una persona muy mayor. Y cuando yo le decía que él no iba a ver los frutos de ese plan, él me miraba y me decía, sí, pero es lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo estoy hablando de una persona con visión que está viendo un proyecto que va a ver los frutos de aquí a 10 años, no todo el mundo se están, están listos a hacer ese tipo de esfuerzo. Lo que sí todo el mundo consideraba, y lo que preguntaba en América Latina y todos consideran, es que si todo el mundo va a hacer ese esfuerzo, yo también lo haría. Por eso el desafío segundo, la base es cómo construir la confianza entre las partes, que eso se basa primeramente en el sinceramiento de que para avanzar tenemos que estar todos juntos porque el barco es uno solo. O sea, la base para el cambio es que existe una aceptación pública y una concientización de que el público debe saber de qué se trata y también ver que están haciendo las cosas correctamente.
Y eso va a través de la educación, básicamente. Lo último, el último desafío, y no por eso menos importante, es que entender y aceptar que no hay cosas gratis. O sea, cuando estamos diciendo que el precio del agua es cero para todo el mundo, ese es el valor que le damos. Y yo quiero, como les expliqué aquí, el precio del agua no es solamente el valor que le damos a través de la educación, sino que el precio del agua me da la posibilidad en Israel, por ejemplo, de poder hacer los proyectos futuros. O sea, yo siempre digo que el mayor interesado en que el precio del agua sea justo es el consumidor. Y no creer que, como nosotros decimos, que no existen comidas gratis. Si alguien está pagando por lo que estamos recibiendo. Y por eso quiero decir que hablar de dinero no es una vergüenza. O sea, querer cobrar un precio justo por el agua no es una vergüenza, es algo que tiene que ser entendido. Entonces, nada más aquí que tiene que ver solamente unos comentarios para lo que tiene que ver con la pandemia. Yo creo que parte de ustedes se abastecen agua en distintos niveles. ¿Qué es lo que podemos, del trabajo durante el último mes y medio, qué es lo que podemos decirle desde aquí? Primero, lo que tenemos más en cuenta durante el último mes y medio, que estamos trabajando con, ¿cómo será? Como con turnos, por ejemplo, los laboratorios o los grupos de trabajo, no existen, siempre son los mismos grupos de trabajo que no se mezclan con otro tipo de empleados. ¿Por qué? Porque en el caso de que exista una persona que de repente es positivo con el coronavirus, va a tener que dejar a todo el grupo, por ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio, y si hay un empleado que está con positivo, entonces vamos a tener que parar todo el laboratorio por causa de eso. Entonces se hacen protocolos muy estrictos para que existen grupos que en caso de que uno esté enfermo, van a tener que salir todo ese grupo en cuarentena. La segunda, existe en todos lados fake news, hasta están diciendo que no se puede tomar agua porque el virus va por... es una de las mayores cosas que existen ahora. Ahora están diciendo que encontraron también virus en los efluentes en Francia, que eso sí puede ser, pero la interpretación de esas informaciones es el fake news, que ese agua después va a llegar a las redes de agua potable, entonces no se puede tomar ese agua porque tiene virus. El tercero sería cómo garantizar suministro alternativo de todos los productos químicos que son necesarios para digamos, no cortar la cadena de suministro, que sería, por ejemplo, cloro, o para hacer tratamiento, para desinfección, o todos los productos químicos que tenemos en el laboratorio. Eso es parte de las cosas que aquí en Israel siempre es muy estricto ese nivel, pero se hizo un montón de protocolos para evitar que falte esos productos durante los próximos meses. Y lo último, que es lo que tenemos aquí constantemente nos están atacando a nivel cibernético, durante el último mes y medio eso es mucho más intenso. Hasta puede ser que nos estén atacando ahora a través de Zoom, como en muchas conversaciones aparece. Así que, bueno, aquí estamos parando, entonces, Evelyn, despiértate, Evelyn. Terminamos aquí, entonces vamos a empezar a pasar preguntas. Ok, ¿De dónde primeramente, mil gracias, mil gracias. Hay un montón de preguntas, un montón de preguntas. Empezamos. Un momento. Vamos a ver, hay algunas más largas y algunas más cortas. Alguien preguntó sobre las cooperativas de agua. ¿Se podés ampliar un poquito más el tema? Sí. Y lo que les voy a pedir es, porque por ahí al seguir la charla, algunas respuestas fueron respondidas, pero quienes tienen preguntas en el corazón, por ahí levanten la mano. Si ven abajo Preguntas se en el puede levantar la mano. Preguntas en el corazón. Así les damos
la posibilidad de preguntar en forma Entonces, voy a personal. explicar el asunto de las cooperativas. Nuevamente, es una compañía pública. Como explica, hasta el año 2005 el que abastecía el agua dentro de la ciudad era la municipalidad. Lo que se hizo, todo lo que sea el departamento que abastecía agua dentro de la municipalidad, fue como separado para que no exista un subsidio cruzado entre la municipalidad y la cooperativa. La cooperativa es un ente autárquico público que tiene todos los fondos que utiliza son solamente de la cuenta del agua. Y otra cosa que es especial es que la municipalidad ahora es un consumidor más de agua. O sea, la municipalidad, por ejemplo, de Tel Aviv es un consumidor de agua. En el pasado, como era también el que abastecía y era también el consumidor, entonces había pérdidas del agua que no eran consideradas y no era eficiente la... Alguien está cantando ahí. Entonces, nuevamente, la cooperativa es un ente público, no es privado, y tiene, nuevamente, el que dice qué es lo que tiene que hacer la autoridad del agua y cuánto dinero va a tener que ser invertido por ejemplo, para mejorar las pérdidas dentro de la ciudad. Todo eso con el dinero de la cuenta del agua. Sí, Evelyn, ¿quieres mandarme algo? La verdad que estoy con un problema de conexión. ¿Quieres que yo...? Quiero mirar las preguntas. Sí, pero hay muchas. Me ayudaría, no sé qué le pasó a mi computadora de casa. Algo pasó acá. Saludos. Espera. Sí, pero no veo las... A ver... estoy intentando ver algo. Aquí sí, si nos compartirán. Después mando la presentación en PDF a través de Evelyn, los va a mandar a ustedes. Espera, ¿dónde está? ¿Cómo recargan? Es que decía todos despiertos, sí, ok. ¿Cómo funciona el tema? Esto de cooperativas. A la Policía de Frontera de Guatemala, wow, importante. Acá dice, hola, buenos días, tengo una consulta respecto a la alquiler del acuífero posterior a la recarga artificial que se menciona, ya que hay una investigación en la que menciona que al inyectar agua con materia orgánica disuelta podría liberar ciertos metales en el agua. Bueno, el asunto es el siguiente, nosotros inyectamos agua después de tratamiento secundario. Es agua de calidad bastante alta, solamente para que entiendan, los sólidos suspendidos son abajo de 8. O sea, porque si no, no lo podemos inyectar. Entonces tiene que ser bastante bajo. Lo único que tiene es materia orgánica disuelta. La mayor cantidad del tratamiento pasa en lo que sería en la capa no saturada dentro del acuífero. O sea, hicimos investigaciones viendo qué es lo que pasa cuando el agua está siendo inyectada desde la superficie hasta el manto, digamos, del acuífero, y la mayor cantidad, el 99% de los patógenos son eliminados ahí, son tratados en la parte... Nada más que entiendan, nosotros no inyectamos agua todos los días dentro del acuífero. Es un proceso de o sea, cada 3 días, ¿cómo sería? Un ciclo de 3 días. Se inyecta un día, 2 días, cada día nosotros inyectamos en 1/3 de las áreas. Entonces, cada cuarto día volvemos al mismo lugar. O sea, la inyección dentro del acuífero toma un par de horas. Estamos hablando de casi unos 50 centímetros por hora. Nosotros inyectamos 1 metro de agua por día. Entonces eso toma más o menos un par de horas, no mucho más que eso. Y después el resto es lo que pasa, es el tratamiento dentro de la capa no saturada. Nuevamente, la parte de los metales que ustedes están diciendo tiene que ver con la cantidad que ustedes están liberando y están removiendo en el tratamiento que están haciendo con los activados. Nosotros no tenemos casi, las grandes ciudades no tienen casi industria. Entonces, lo que toda la conexión de industrias está muy diluida dentro de
dentro del efluente de la ciudad local. Por eso no tenemos una acumulación de metales dentro de los acuíferos. Pero nuevamente, usted no puede inyectar agua dentro del acuífero que no tenga una calidad bastante alta. Bueno, espero que haya contestado. Que dice aquí en Colombia, por orden presidencial, le fue ordenado a las empresas de agua restablecer sin costo el servicio a las personas que tenían el servicio cortado, normal con la experiencia por el COVID. Existe gente que tiene, no sé, o sea, aquí si tú no pagas la cuenta te la cortan, aunque nuevamente la cantidad de gente que no paga aquí es ínfima. No existen conexiones clandestinas. Cuando yo lo estoy hablando de una pérdida de 10%, es 10% entre la parte de medición y la parte de lo que sería o sea, de pérdida a la red física. La gente que no puede pagar por algún problema es subsidiada por el resto de los consumidores que pagan. Por eso yo digo que el precio del agua se divide por todos los que pagan ese agua, ¿entiendes? No es que es subvencionada o subvencionada por el gobierno. ¿Qué pasa con la energía? Bueno, Israel, el mayor consumidor de energía eléctrica de Israel es el sector hídrico. Hasta que empezamos a desalinizar, el 3% de la energía eléctrica de todo el país era para el sector hídrico. Cuando comenzamos a desalinizar, nada más para que entiendan, desalinizar 1 m³ de agua de mar son 3 kWh. Y desalinizar 1 m³ de agua salobre es alrededor de 1. Entonces estamos desalinizando ahora 650 millones de metros cúbicos por año, pueden entender cuántos kWh estamos usando. Entonces ahora estamos alrededor del 8% del consumo de energía eléctrica de todo el país es para el sector hídrico. ¿Está bien? Y nuevamente Israel no tiene energía, solamente en los últimos 10 años se encontró gas offshore, pero la mayor cantidad de la energía eléctrica es o por gas o por, digamos, carbón, no tenemos petróleo aquí. Bueno, aquí dice, tengo dos preguntas al principio, dice Gabriel Beltrán. Del modelo de gestión de aguas reutilizadas, ¿qué tipo de estímulos se diseñaron para que los pequeños productores adecuaran su sistema de riego? Bueno, esa es una pregunta para mejorar el uso del agua. Es algo que todo el tiempo nosotros nos preguntan en la India, por ejemplo, que trabajamos. Si usted tiene que pagar por el agua, usted mismo va a empezar a ser más eficiente. Usted no puede ser eficiente si no tiene un tipo de incentivo para hacerlo. Entonces de ahí comenzamos. Si usted le dice que el precio del agua va a ser 80 centavos de dólar por el metro cúbico, si esa persona no empieza a utilizar riego por goteo, entonces él va a ver que no va a utilizar ese agua como riego por inundación. O sea, eso es lo que aquí, la política de incentivo fue más que todo, trabajó en crear un sector que pueda ser sustentable con ese sistema de precios y que pueda ir avanzando, produciendo nuevos proyectos. Pero el incentivo va a través del precio del agua. Si usted va a ser más eficiente, entonces va a utilizar menos agua y por eso tiene que utilizar ese tipo de servicios. Por eso yo digo que en muchos lugares en que no se paga el agua, es un absurdo empezar a hablar de nuevas tecnologías. De utilizar riego por goteo cuando usted paga cero por el agua, porque ese es el problema que existe en el norte de la India. El norte de la India, en Punjab, ellos no pagan por el agua y no pagan por la electricidad. Hasta que ahora que van a cambiar la reglamentación, entonces van a empezar a pagar y va a haber un incentivo para que utilicen ese tipo de tecnología. A ver, ¿cómo se regula o controla pérdidas a partir del acuífero? Pues no entiendo que a partir del acuífero, no sé. No entiendo la pregunta, si después me la manda por mail, entonces comunidades rurales dispersas, ¿cómo se abastecen de agua potable? Aquí todo el sistema de abastecimiento de agua, existe un sistema, como vieron, una red que abastece agua a todo el país. O sea, en todos los años fue construida. Había partes del desierto que estaban separadas, pero
ya está casi todo el país conectado en la red. Por eso también puede ser reutilizado a los fluentes, porque son también tratados en forma centralizada. ¿Qué sucede con el agua de descarte de las plantas desalinizadoras? ¿Cómo se trata y dispone? Bueno, depende el concentrado de las plantas desalinizadoras de agua de mar, van al mar. No hay otra cosa que hacer. Tenemos, por ejemplo, plantas desalinizadoras de agua salobre, depende a qué distancia estamos del mar, se hace una cañería para llevarlas al mar. Hay una que tenemos de 30 kilómetros. En otros lugares se hacen piletas de evaporación, pero todo depende de cuál es el clima que tienen sus distintas regiones. El tratamiento del concentrado a veces es mucho más caro que el tratamiento en sí de la desalinización. Por eso es algo que no puede ser, que tiene que ser siempre tomado en cuenta. Mi pregunta, ¿cómo establecer una política, desde Honduras, alguien preguntó, cómo establecer una política pública en nuestro país para gestionar el agua? Es algo de las cosas que quiere hacer el gobierno de Honduras, estamos en contacto, yo estuve en Honduras en septiembre y el presidente quiere que los ayudemos a establecer una política de gestión del agua. O sea, eso se lo podría contestar que está preguntando Carlos cuando estén, espero que cuando empecemos a trabajar ahí podamos implementar eso. Aquí pregunta Lisette León, ¿qué tanto el riesgo de la contaminación por nitratos provenientes de la agricultura sobre las aguas recargadas, los acuíferos? Nuevamente, el problema de los nitratos más que todo viene cuando usted tiene excedente de riegos. Cuando usted utiliza exactamente la cantidad de agua y de fertilizantes que necesita el cultivo, entonces los excedentes de nitratos son mucho menores. O sea, los problemas de nitratos son más que todo cuando las prácticas de riego no son las adecuadas. Aquí habla Magda desde Perú. En el año 2012 se empezó a hablar de cultura del agua, sí, todo el tiempo se habla en Perú. Se estableció a través de un programa de modernización de la gestión de los recursos hídricos, programa de capacitación y sensibilización a niveles de decisores, profesionales y estudiantes de los colegios, donde se capacitó profesores de metodología del agua al planeta azul de Israel. Sin embargo, podemos decir que hasta ahora la cultura del agua en Perú en esta línea se hace necesario fortalecer. ¿Qué estrategias adicionales se pueden realizar más aún teniendo en cuenta que se trata de cambios culturales? Y ahora, por ejemplo, vemos un contexto de la pandemia que le dicen a la gente mantén la cuarentena y hacen lo contrario. Y bueno, es por eso, no es que quiero que no sean, que estén deprimidos nuevamente con el asunto de la pandemia y que le diga algo ahora, pero yo no soy muy optimista, soy, digamos, bastante poco optimista porque para hacer los cambios de gestión estamos hablando, como bien está diciendo aquí, ¿cómo es el nombre? De Perú, Magda de Perú, hay que hacer cambios culturales. Y por eso digo, todo el mundo viene aquí para controlar tecnología porque es mucho más barato que hacer el cambio que tienen que hacer. Los cambios culturales comienzan, como dije, dentro del desafío a través de un sinceramiento entre las partes y entendiendo qué es lo que tiene que hacer para hacer ese cambio. Y no es solamente un cambio cosmético. Cuando yo hablo de cultura del agua en Perú, o en Chile, o en Argentina, o en Brasil, me dicen, no, es muy lindo lo que me estás presentando, pero es imposible de hacer aquí porque en Argentina somos así, en Perú somos así. Y bueno, entonces si son así, entonces no cambia nada. O sea, en definitiva tienen que entender que posiblemente tienen que saber cuáles son las limitaciones. Yo no digo que tienen que hacer lo que hacemos nosotros. Digo que ustedes tienen que entender cuáles son las limitaciones que tienen cada ser. Cada uno es soberano, cada país de hacer lo que quiera con sus recursos hídricos. El asunto es cómo entender cuáles son las limitaciones con las políticas de gestión que tienen. Porque intentar tener agua 24 horas por día, todos los días de la semana, con calidad alta, para todos los usos, no solamente para uso doméstico, agrícola, industrial, tiene su costo. Y nuevamente cuando yo le estaba explicando del cambio climático, en el futuro los problemas que tenemos ahora de gestión van a ser mucho más agudos.
O sea, va a haber, como les digo, la variación interanual va a ser muy grande y ahí van a tener políticas muy claras de gestión. Entonces, como nos decimos siempre, la planificación es solamente para bajar la incertidumbre. En el futuro la incertidumbre va a ser mucho mayor de la que tenemos ahora. ¿Está bien? Aquí, ¿cuál es el costo del metro cúbico de agua desalinizada? Bueno, eso depende del tamaño de la planta. Aquí estamos alrededor de las plantas que tenemos de 150 hasta alrededor de 57 centavos de dólar, y ahora la nueva va a estar en 47. Pero o sea, estamos hablando de 15 años de plantas. Desde el más caro estamos en $1 hasta menos de medio dólar. En cuanto a la planta es más grande, el precio es menor. El costo de la tarifa que el costo de la tarifa que paga el agricultor, ¿en qué se revierte por parte del ente administrador? ¿Y qué factores? Nuevamente, yo le dije, fíjese, la política que dije que el precio del agua para cualquier sector tiene que cubrir todos los costos. Entonces, vuelve a la misma gestión y, o sea, el costo tiene que cubrir los costos fijos, los costos variables, y tiene que cubrir también o sea, operación, mantenimiento y los proyectos nuevos. O sea, es lo mismo que para el uso doméstico, también es para la agricultura. Los agricultores en Israel no cuentan con pozos en propiedad propia para extraer agua. Y bueno, en Israel existen también pozos, pero usted no puede utilizar la cantidad que quiere. Si usted para hacer un pozo tiene que tener una licencia de la autoridad del agua y tiene que tener un permiso donde ahí se dice también cuánta agua usted puede utilizar de ese recurso. Y usted va a pagar, como yo le mostré antes, que el precio de agua para agricultura es 80 centavos de dólar, usted va a pagar, o sea, usted tiene que mostrar cuántos son sus costos de operación y mantenimiento y de inversión. Usted va a tener que pagar la diferencia y en definitiva su costo va a tener que ser igual que lo que paga cualquier agricultor. O sea, si cualquier agricultor paga 80 centavos de dólar, el costo suyo también va a ser 80 centavos de dólar. ¿Entiende? O sea, si su costo de operación son 15 centavos de dólar, usted va a tener que pagar a la autoridad del agua 65. ¿Y por qué? Porque ese precio es para subsidiar a otro lugar del país en donde la explotación es más cara. ¿Entiende? O sea, por eso, como digo, que la filosofía aquí es tomar todos los costos que tenemos y dividirlo por todo el agua que estamos vendiendo. Eso es básico. ¿Entiende? Bueno, si el servicio de abastecimiento es continuo, sí. Existe, el servicio es continuo, no hay cortes. La educación es muy importante, todo el mundo está educado, todo el mundo aquí cuando se lava los dientes cierra la canilla, cuando se enjabonan en la ducha también cierran en la ducha. Y cuando yo hablo de eso, hablé una vez en la televisión de Uruguay, la gente preguntaba por qué, si cierro la ducha voy a tener frío. Y bueno, decidan, ¿no? O se bañan o prendan la estufa. O sea, aquí la gente cuando se enjabona nadie deja el agua abierta. ¿Entiendes? O sea, es un asunto cultural. Bueno, o sea, el agua potable que no sale fluente viene del acuífero o de ríos. ¿Qué? ¿De acuíferos o de ríos? Y del mar de Galilea, que es un lago. La producción agrícola, ¿cuál es la relación beneficio-costo? Depende cada uno para cada productor. No existe una ley. Cada uno va a cultivar y va a producir lo que es rentable para él. No existe una política de incentivar algo, sí, algo no. En relación a desinfectar el agua, cloro ayuda a eliminar el COVID-19, dicen que sí. Que dice, ¿la inyección de agua a los acuíferos sigue una normatividad de calidad a nivel de país o es según el sector que decide qué tipo de calidad? No, todo es a nivel de país. Todo el estándar es a nivel de la Autoridad del Agua y el Ministerio de Ambiente. No sé qué más quieren. Hay un montón de preguntas que no sé. Si hay algo que quedó, a ver. Guatemala cuenta con una ley que impide invertir en sector privado, por lo que hacer un acueducto de gran magnitud es imposible. ¿Cómo se llevó legalmente este proyecto? Nuevamente, un acueducto de gran magnitud.
nuevamente, eso usted lo puede hacer o a través de BOT, que sería Build Operate Transfer, o por ejemplo los proyectos nuevos. Lo único que no entra dentro del sector hídrico cerrado son los proyectos nuevos de reutilización de agua, de efluentes, que eso sí son construidos con dinero del gobierno, porque se entendió que si eso tiene que ser pagado por los nuevos agricultores va a ser muy caro. O sea, los proyectos grandes que se hicieron hasta el año 2005, como de Tel Aviv y el resto, son todos, fueron hechos con dinero del gobierno, y los nuevos también van a ser hechos con dinero del gobierno, porque si no el precio del agua para agricultura sería prohibitivo. ¿Cómo protege Israel las cuencas hidrográficas? A través de leyes y y lo más especial a través de la educación. Yo siempre digo que no utilizar agua, yo digo que es como cuando si tenemos la policía. Si usted no mata a nadie porque tiene miedo que lo agarre la policía y no porque saber que matar no es algo que no está bien. Lo mismo con el agua. Usted no tiene que, todo el mundo tiene que tener agua y es obligación del Estado dar agua, pero es también la obligación de cada uno de los consumidores utilizarla en forma, digamos, consciente y sabia. Por eso yo digo que la gente no es que no tiene que utilizar agua por miedo al precio del agua, sino porque sabe que es un bien limitado y que es para el bien de todos. Bueno, no sé qué más quiere Evelyn. Dice, ¿cómo manejan la morosidad en el pago de las tarifas? El que no paga 3 cuentas de agua, son 6 meses, le cortan el agua. Si es por algún motivo, me imagino, como ahora va a ser con el COVID y todo, entonces me imagino que va a haber morosidad y no hay problema. Pero nuevamente estamos hablando que las cuentas de aguas, yo estoy hablando para una familia, con la mía son $25 por mes. O sea, no es algo que tiene una incidencia tan grande en el presupuesto. Yo pago mucho más por electricidad, puedo pagar 7 veces más que eso. Entonces el precio del agua, pago mucho más por teléfono celular que por el agua. Imagino que ustedes también pagan más por internet y por todo. El asunto, digo, y es uno de los mayores problemas en América Latina, que la gente paga, pero después con ese dinero se hacen otras cosas. Entonces es lo que yo digo que es la percepción pública, que es algo muy importante. La gente tiene que entender qué es lo que se hace con lo que están pagando. Bueno, yo creo que ya estoy viendo todas las... Si pasó algo, que alguna pregunta, creo que Evelyn puedes pasar mi mail. Nuevamente yo voy a hablar de nuevo el 5 a las 5. Si alguien se quedó con preguntas puede entrar. Y nosotros le vamos a pasar, Evelyn va a pasar mi mail para todos los que quieran hacer preguntas y que no les haya contestado. Evelyn. Momento. Fue secuestrada por los... sí. Evelyn, vuelve. Estamos viendo el techo de tu casa, Evelyn. No creo que... Momento. Sí, el virus la atacó. Estamos viendo en transmisión online cómo el virus atacó a Evelyn. Está entrando a través del webcam. A ver, ahí. Sí. Momento. Bueno, entonces yo lo que creo que vamos a hacer es que tú vas a pasar mi mail para todos. Y el que quiera, la presentación la voy a pasar también en PDF. Entonces el que quiera mandar preguntas, no hay ningún problema. Y si quiere contactar conmigo, también no hay ningún problema. Bueno, gente, lamento. Aparente. Esperen que apago esto desde mi teléfono. ¿Que te has caído al piso? Hay que mandar ahí a una unidad que te salve. Bien, ahí está volviendo. Eso pasa
Pasan las mejores familias, como dirían. Porque la corona, sí. Bueno, gente, sí, nos hemos pasado en lo que pensamos que iba a ser una hora, pero veo que hay muchísimo Olvídense de interés. todo lo que dije en los últimos 20 minutos, pueden olvidarse de sus memorias. Espera, Diego. Primeramente, quiero agradecer, y creo que se merece un aplauso, a ver, todos ahí. Virtual. Hagan un aplauso virtual, mil gracias por acompañarnos. Hay muchísimas preguntas, y yo creo que el tema agua, evidentemente, es quizás el tema más importante que nos junta a todos de alguna manera, y es probable que nosotros en las próximas semanas, por ahí en el próximo mes, nos organicemos un poco mejor y podamos ofrecer algún tipo de actividad específica en el tema de agua, quizás por país. Si hay intereses especiales, los invito a tomar contacto con nuestras embajadas en vuestros países y solicitar a través de ellos algún tipo de actividad para ustedes, para el país. Nosotros aquí vamos a discutir un poquito, queremos salir y proponer por ahí algunos foros técnicos para discutir más el tema, o cursos específicos por el momento a nivel virtual. Los invito a tomar contacto con nosotros, ahí les puse el email, les vamos a pasar, por favor, visiten nuestra página de Facebook, para la gente que no pudo estar presente hoy, vamos a tener una nueva charla el 5 de mayo, la misma charla en principio con Diego, la vamos a repetir, vamos a poner los datos nuevamente en voy a tener más experiencia, voy de aquí a 10 días. Sí, yo también. Yo también. Va a ser experiencia. Y bueno, nuevamente agradecerles muchísimo la presencia, una alegría ver a los viejos amigos y una emoción ver a los nuevos. Gracias a todos y no se pierdan. Manden preguntas que la responderemos. ¿Está bien? Hacemos un saludo como en la India. Saludos a todos. Namaste, como dicen ellos. Namaste. Gracias. Gracias a todos.